Muy bien. Y bien, pues buenas noches, tardes, ya otra vez más aquí en Wilson Smith, con un gran amigo, que lo quiero mucho. Él es profesor, se llama José González Denis, ¿sí, verdad? El tema de hoy, que es una alternativa maravillosa, bueno, yo lo digo porque yo creo mucho en eso. De hecho, es uno, en el plan de estudios lo que nosotros tenemos, que reposa todo lo que tenemos sobre la estructura de la que es Wilson Smith. Para la gente que viene a hacer un alto, son el libro azul de AA y los 12 pasos. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que es el programa de los 12 pasos, es un programa como universal, pues, para nosotros, ¿verdad? Que funciona para cualquier problemática que tengas, no nada más para la cuestión de alcoholismo o drogadicción. Nosotros creemos, pues, que es un modo de vida universal, maravilloso, ¿verdad? Y ahorita, pues, nos va a compartir, ¿verdad? Profesor, algo más de esta alternativa que ha salvado a millones y millones de personas, al menos de lo que es cuando inició, alcohólicos, que era la problemática en los tiempos de Al Capone, ¿verdad? Que era como la droga, el alcohol, que en vez de fumaderos había tabernas. Sí, toda la gente en las tabernas, cabrón. ¿Quién ha visto películas? No sé, ¿verdad? Que lo que se comercializaba era el alcohol, ¿verdad? O sea, ahora sí que la mafia era a través de la sustancia más peligrosa que era el alcohol. Pero bueno, van pasando los tiempos y ya no es el alcohol, ya son otro tipo de sustancias químicas más fuertes, ¿verdad? Sustancias naturales también. Entonces la problemática es muy parecida. Entonces nosotros creemos que lo que viene siendo los 12 pasos y el libro azul, para nosotros son herramientas maravillosas. Y también motivamos, ¿verdad?, a toda la gente que no conoce lo que es Alcohólicos Anónimos, que exponga su punto de vista, porque hay mucha mala información. En verdad les digo, hay una malísima información. Porque lo que es el programa es un programa tan hermoso, tan maravilloso, en serio. Ahorita se ha desprestigiado de una manera fatal, ¿verdad? Y lo que los han desprestigiado lamentablemente es a la gente que se le ha ayudado. Los que de alguna manera llegan a un programa, ¿verdad? Se integran a un grupo y no quieren dejar, y lo que hacen es hablar mal del grupo. No sé si les caché, yo lo hice. No, pues yo lo hice, ¿verdad? No crean que no estoy hablando por hablarlo, ¿verdad? No, que puros viejitos. ¿Por qué están viejitos, cabrón? Porque llegaron. No es que tú ni vas a llegar, ¿verdad? Se me hace. Eran cosas que yo argumentaba que no quería. Que no quería realmente, pues dejar de hacer. O no estaba dispuesto a hacer lo que ellos hacían, ¿verdad? Porque toda la gente estamos acostumbrada lamentablemente a que las cosas se nos resuelvan así. Somos muy, quisiera decir, huevones, pero no, se llama desinterés. Lamentablemente somos muy placenteros y dejar nuestras comodidades a un lado para realmente tener un desarrollo o un estado de conciencia diferente, que es a lo que el programa invita tan maravillosamente, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de las maravillas de lo que es como alternativa, ¿verdad? Lo profundo y lo hermoso que es, ¿verdad? Por eso me da muchísimo gusto, porque yo estuve en AA, ¿verdad? Y la última vez que yo llegué a un grupo de AA, quien me recibió fuiste tú. Y no se me olvida. Eso es bien importante, porque es una sugerencia que les dan a los que trabajan con lo que es el paso 12.
y a los que trabajan en la información pública. Es bien importante la actitud que tú tengas cuando recibes a alguien. Bien importante, porque es la primera impresión. Yo no, ahora me doy cuenta que en nuestro grupo no me pude quedar porque pues, había mucha empatía. Pero al grupo que yo llegué, que le voy a decir que es el grupo Morelos, es gente dinámica, es gente activa, es gente, ¿verdad? Es más, que te cambia su cara de un momento a otro, que si están encabronados, trae sus broncas, y llega un nuevo, ¡pum!, cambian su cassette, así lo cambian. O sea, es algo maravilloso, pues, o sea, bueno, yo lo pude ver, ¿verdad? Muchos seres humanos, o sea, ¿cómo sabían ellos que lo más importante para ellos era el recién llegado? Y fueron cosas que yo fui valorando y que fui observando, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Gracias. Y gracias por venir a compartirnos esta alternativa de, más bien me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti Alcohólicos Anónimos? Bueno, antes que nada, gracias por permitirme venir a tener una charla entre amigos. Yo siento que somos amigos. Siento que gozo del privilegio de la amistad de los que ya me conocen y de los que no me conocen, bueno, pues aspirantes hoy a ganarme su confianza algún día, de alguna manera. Fíjate que yo considero a Alcohólicos Anónimos así como vamos a decirlo, como un brazo fuerte que me sujeta así a un barquito, ¿sí?, en donde yo estaba a punto de hundirme y que de alguna manera al asirme ahí pude de hecho empezar a vivir una serie de circunstancias que me permitieron desarrollarme mejor como ser humano, ¿sí?, que me permitieron así ver otro punto de vista de la vida y que me permitieron empezar a ver un serio problema que tenía con mi forma de pensar, con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Considero Alcohólicos Anónimos como una fuente de vida, considero Alcohólicos Anónimos como el poder de dar, como el poder de enaltecer, como el poder de hacer crecer, como el poder de indicar un camino hacia aquellos que lo desean, lo quieren, lo necesitan y que están dispuestos a primero tratar, ¿sí?, de vivir una vida en mejores condiciones que las que tiene cuando llega por primera vez a una agrupación. Muchos de nosotros hemos batallado para poder quedarnos en la agrupación. Y ahorita no me gustaría hablar ni siquiera como profesional de la educación, porque sí lo fui. Ahorita soy un maestro jubilado que ya no me interesa si me dicen profe José G. o si me dicen profesor licenciado José Martín González Denis o qué sé yo. Yo sé lo que soy, yo sé el lugar que tengo, yo sé el lugar que me he ganado a través del tiempo, por una sola razón. Hoy no bebo, no me drogo, no consumo, trato de ser una gente lo más posible congruente con mi realidad, ¿sí? Trato de no mentirle a los demás acerca de lo difícil que es entrar a un programa de recuperación, si se le puede llamar así, o de rehabilitación. Yo digo que es un programa de rehabilitación del pensamiento, ¿sí?, que te va quitando capas y capas y capas así de mentiras que te has ido forjando a través de tu vida, a través del tiempo, dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos, algunas veces nos hemos ido con la finta de comentarios, de acciones, de prejuicios que nos hemos formado, de juicios preestablecidos que hacemos así hacia el mismo programa. Y la verdad es que
Nunca nos pusimos a primero escuchar el punto de vista de quienes iban adelante de nosotros, de quienes tenían ya la experiencia, porque a la gente que recién llegamos no nos gusta escuchar, no sabemos escuchar, oímos, pero no escuchamos, decimos que vemos, pero tenemos una venda así, muy... Sí es cierto que somos mentirosos, sí es cierto que somos falsos, sí es cierto que somos desafiantes, sí es cierto que a veces nos inventamos mentiras, y sí es cierto que exageramos el historial muchas veces con la finalidad de llamar la atención. Pero también es cierto que la gente, cuando tiene un fondo de sufrimiento y lo externa desde lo profundo de su ser y lo hace llegar a otros, como en mi caso, yo llegué con mucho terror, con mucho miedo, con mucho vacío, con mucho desinterés. Llegué, yo qué iba a pensar que un día lo iba a recibir. Sí, casi tenemos el mismo tiempo. Nada más que él más jovencito llegó y yo ya llegué más tarde. En mi caso yo duré muchísimos años para poder convencerme de llegar, y si no estuviera a punto de morirme, a lo mejor no hubiera llegado. Pero hubo quien me dijo: tú eres alcohólico, tú necesitas ayuda. No, ¿cuál ayuda? Yo no soy alcohólico. La negación no, el desafío, el miedo a la responsabilidad, el miedo al compromiso, el miedo al sacrificio, el miedo a enfrentarte a tu realidad, el miedo el miedo. Es una cosa que ha impedido que la gente se desarrolle en cualquier campo de su vida, en cualquier campo de su vida. El miedo es así, paralizante. El miedo es así, vamos a decir, como el virus ese que andan mencionando ahorita. Bueno, hagan de cuenta, ¿no? Es el coronavirus del alcohólico, caramba. Eso es. Y decía, yo no he podido, yo no podía poder empezar a hablar con alguien de mi situación, porque yo no confiaba en nadie, ni con mis compañeros, ni con mi familia, ni con mi padre, ni con mi madre, ni con nadie. Yo vivía un mutismo interno, y había sido estudiante de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de X, ¿sí? Había pasado toda mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, la parte que fui, porque no terminé la prepa, y luego me metí a la escuela normal, pero siempre con el miedo a no hacerlo, el miedo a fracasar. A mí me decía alguien: es que tú le tienes miedo al éxito, ¿sí? Le tienes miedo a la vida. Y cuando ya entré al programa, sí me di cuenta que sí era cierto, que yo era mediocre, que siempre le había tenido miedo a la existencia, que siempre le había tenido miedo a los retos, que le había tenido miedo a enfrentarme con mis carencias, con mis debilidades, ¿sí? Con el pensamiento prejuicioso que tenía. Pero también vi gente ya dentro del programa y dentro del mismo grupo donde ya llegué para quedarme, que tenía iniciativa, que tenía interés, que tenía amor por el semejante, que se preocupaban por darte pues una mejor manera de afrontar tu situación, ¿no?
Yo llegué oliendo alcohol, llegué ebrio todavía, hombre. Yo llegué subiendo 108 escalones junto con mi mami, con mi mamá. En paz descanse. Mi madre me acompañó y le dijo a quien era el responsable: Señor, yo ya no sé qué hacer con este hombre, ¿sí? Es un problema para mí, es un problema para sus hermanos, es un problema para su familia, es mal padre, es muy desobligado, es un desinteresado, y yo no podía decir que no. Yo nada más dije, bueno, Están hablando lista, ¿eh? si es cierto, ¿verdad? Y luego dice, y la persona que estaba ahí, que a la postre fue quien dirigió mi proceso, vamos a llamarle proceso para que los que son AA lo entiendan, y los que no también, da igual. Me dijo, le dijo mi madre: no se preocupe, señora, a ver, tú ven, pásate. Y ahí voy a sentarme a la silla de adelante, a escuchar gente celosa, ¿sí? A escuchar gente injuriosa, a escuchar gente irascible, a escuchar quién ponía a su mamá y le decía de qué se iba a morir, a escuchar así a hijos que le hablaban a su padre y que catárticamente, ¿sí?, se dirigían a él deseando una relación más razonable con ese imaginario que tenían, y que de alguna manera poco a poco los hacía descansar de tanta ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad que todos los alcohólicos tenemos, ¿sí?, de ser tan impotentes para poder generar confianza en los demás, nos limita a vivir, ¿sí? Nos limita a creer, nos limita enormemente. Así, una gente que vive con ansiedad, vive hueca, vive vacía, vive con terror, con alucinaciones, con fantasmita, con delirios, ¿sí? Y yo los viví, y ya sin beber, si bebiendo los viví, sin beber los viví más. Hay algo, perdón que te interrumpa, José. Bueno, yo también lo viví, yo creo que es cuando entras en razón de cuál es la raíz de tu problema. Pues yo llegué al programa y de cierta manera pues llegué con algo de culpa después de haber estado en varios lugares, de haber intentado, porque es un caminar, ¿verdad? Desde los 21 años hasta los 28 pasé 7 años entrando y saliendo hasta que pude reconocer que el único lugar donde había podido parar de beber era en un grupo de autoayuda, porque no nada más fue AA, estuve en grupos también de narcóticos que también me ayudaron mucho, mientras que yo iba no había problema, paraba. Por eso digo, pero bueno, los grupos de narcóticos tienen el programa de los 12 pasos, a eso me refiero. Por eso es bien importante cuando tú trabajas con un modo de vida, en este caso el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que ahorita, en estos momentos en la sociedad, te funciona para lo que sea. Lo decía el que era contador, abogado, William Smith. no era William Smith, o ¿cómo se llamaba? El abogado de AA. No recuerdo el nombre. Pero bueno, lo decía que era un programa para toda la comunidad, para la familia, para todos, o sea, era algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al programa, ¿verdad?, empieza mi locura. Claro. O sea, haz de cuenta que mucha gente me decía, entre ellos, tú me decías, oye, te ves muy bien, pero me siento peor.
O sea, ¿por qué? Porque ya no tenía mi medicamento, o sea, ya no estaba anestesiado. Y empezar a vivir las cosas en seco, yo creo que ahí es donde te das cuenta realmente la raíz de tu problema, ¿dónde se genera? Bueno, empieza la neurosis. Una neurosis, ¿verdad? De que ya no puedes aquietar esa forma de sentir. Bueno, que se va calmando con el tiempo, muchas confrontaciones al principio, ¿verdad? Pero a mí lo que se me hace maravilloso es, de cierta manera, cómo es un programa tan sencillo y tan difícil a la vez, ¿verdad? Está conformado, me gustaría que nos platicaras, porque tienen cuadros, tienen axiomas, tienen varias cosas, que es la estructura y la raíz. Hay unos cuadros de pasos, a ver si nos puedes compartir en qué consisten esos pasos, cuál es su finalidad. Hay unos cuadros que tienen unas que son las tradiciones. ¿Cuál es la utilidad de esas tradiciones? Porque mucha gente se cuestiona y se pregunta, y a mí me gustaría también que la gente supiera cuáles son los requisitos que se necesita para pertenecer a un programa. Hay mucha desinformación, en verdad. Hay mucha desinformación porque la gente siente que si está en un programa de AA, está estigmatizado de que es un inservible, un parásito. Y no, para mí es una de las cosas más efectivas, más que... Yo fui con psicólogos, lamentablemente no pudieron ayudarme. Fui con terapeutas profesionales, no pudieron ayudarme. En el sentido de la cuestión de la adicción, yo tenía con la sustancia del alcohol y la droga. No pudieron, fui con chamanes tampoco, ¿verdad? Entonces, yo desde que empecé ahí, paré de beber. Y fue algo que se me hizo increíble. Ya después empecé a vivir otro tipo de experiencias. Pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito más de lo que es la estructura de un grupo de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y que no te sometes, o sea, hay una libertad maravillosa. Lo que es un grupo. Lo que es un grupo es algo, ¿verdad? Que no te impone, que no te obliga, ¿verdad? Y que a veces se confunde mucho. También me gustaría compartir esa parte porque mucha gente utiliza el programa de Alcohólicos Anónimos para abrir centros de tratamiento, ¿verdad? Y utilizan los logos de AA, cuando no es AA, ¿verdad? Que cada persona como individuo puede realizar lo que quiera, ¿verdad? Como individuo puede realizar lo que sea, pero que en el grupo no, ¿verdad? Y a veces esos lugares, porque hay muchos lugares donde se lucra, hay muchos lugares donde se abusa de la gente, y esos son los que han hecho que Alcohólicos Anónimos como un todo empiece a perder prestigio, ¿verdad? Yo no puedo generalizar, pero hay lugares que ya cerraron hace como 4 años, no sé si te acuerdas, que hace 4 años hubo así como una redada de que se utilizaban hasta para esconder gente y muchas cosas, y fue donde empezó a ver así, se empezó a perder también el valor de la gente que dirigía los grupos, en este sentido de a quienes tienen confianza. Empezó a hacerse así como empezaron a juzgar mucho lo que era el apadrinamiento. No, tiene un valor maravilloso, ¿eh? Bueno, yo en mi caso personal, yo lo entiendo o lo siento de una manera, ¿verdad? Única, al menos como a mí me lo transmitieron, lo que era el espíritu de servicio, apadrinamiento formal, y lo que era la catarsis. Que no todos los grupos se maneja la catarsis, pero yo creo que ahorita que nos ondeamos un poquito cómo cada grupo decide a través de qué, ¿verdad? Cómo se toman decisiones para la función, qué requisitos se necesita para que tú puedas ir a un programa, a dónde acudir, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo por lo que escucha, porque hay mala información, en verdad, muy mala información. Por eso queremos nosotros a través de José, pues, ¿verdad? José que la gente se dé cuenta de esta alternativa tan maravillosa, porque en mi caso personal fue el primer escalón que me ha impulsado a realizar y a enfrentarme a mis temores, a mis miedos. Y a seguir en este camino, ¿verdad?
sin inmiscuir lo que es el programa, pues, ¿verdad? Bueno, sin inmiscuir lo que son las tradiciones, porque lo que es el programa a mí me sigue funcionando de una manera maravillosa, que es servir, ¿verdad? A través de los pasos. A ver si nos puedes compartir algo de eso. Bueno, sí. Miren, hay cosas que ya son muy conocidas por casi todos nosotros, ¿sí? Muchos, obviamente, pues no conocen la estructura. Básicamente tenemos 12 pasos, 12 tradiciones y agregado 12 conceptos para el servicio, ¿sí? Mundial servicio. Los 12 pasos son para la recuperación personal, las 12 tradiciones para la inclusión del individuo, tanto institucional como socialmente. Unidad, que es la unidad. La unidad puede interpretarse así como unidad de criterio y unidad y uniformidad con la sociedad o con el mundo que te rodea, ¿sí? La inclusión social, vamos a llamarlo así. Los 12 conceptos son los parámetros de servicio que se tienen a través de una estructura, ¿sí? Mediante un organigrama que le va dando orden a cada pieza fundamental de lo que es la ACE de Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos es una ACE, ¿sí? una asociación civil conformada por custodios, alcohólicos y no alcohólicos, ¿sí? Y con custodios regionales y con custodios ejecutivos. Tiene un consejo de administración que se encarga de, obviamente, valga la redundancia, administrar los bienes y servicios, y se encargan de organizar así las conferencias y demás. Versus Semana Santa, en Semana Santa se hace la elección de los nuevos consejeros y demás, o de los nuevos delegados nacionales, y en fin. Yo soy una de las gentes que llegó a Alcohólicos Anónimos para quedarme ya definitivamente ya sin beber, y empecé a conocer el programa de una manera sencilla, de una manera muy objetiva, en donde sin yo darme cuenta empezaron a apoyarme para que yo me integrara al programa realizando acciones de servicio. ¿Te pidieron algo cuando llegaste? En lo absoluto. Que fueras de algún tipo de clase social. Es bien importante porque, bueno, o sea, hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que tiene ese temor, o sea, hay gente que a veces dice, es que no van a recibir si supieran quién soy. O sea, existen esos miedos que te impiden ir a presentarte y descubrir qué es realmente Alcohólicos Anónimos. Está muy estigmatizado. Eso está actualmente estigmatizado por una razón muy sencillita, ¿sí? Se le ha hecho creer a la sociedad que los alcohólicos son destructivos, que sí lo somos. Sí, de veras, sí lo somos con nosotros mismos, pues, en algún tiempo de nuestra vida con la sociedad. Pero el alcohólico que llega para quedarse en un grupo tiene un cambio de vida de 360 grados. Yo quisiera hacer hincapié en este punto porque nada más en América Latina, en Estados Unidos, el decir que eres alcohólico o que perteneces a un programa de Alcohólicos Anónimos, tiene las puertas abiertas donde quiera que llegues, porque es una persona que tomó la decisión de hacer un cambio en su vida. Y lamentablemente aquí es más, te ofrecen carteras de trabajo, te ofrecen pertenecer a alguna asociación civil para integrar. Curiosamente, hasta hay como algo más, porque le arribaste una... Es son gente extraordinaria. Y lamentablemente aquí
así somos, pues, es una cuestión cultural. Aprovechamos a veces el nombre de doble A para conseguir trabajo, en serio. No, es que estoy en una doble A y le estoy echando ganas. Y a veces nosotros mismos quemamos el nombre de doble A, ¿verdad? Con nuestra falta de responsabilidad. Yo creo que es bien importante porque, bueno, no nos hemos ganado el rechazo nada más por nomás. La verdad es que hemos sido, ahora sí, responsables en ese sentido de utilizar lo que es el programa para sacar beneficios. Eso es importante, porque en Estados Unidos lo toman de una manera bien maravillosa, y aquí no, aquí hasta, no, te metas con Es alcohólico anónimo. ¿Eh? No. No, la verdad es que hay una cosa. Cuando yo ya empecé a estar en AA y me reintegré a mis actividades después de estar separado un tiempecito, la gente te decía, ay, qué bueno que ya no bebes, qué bueno que ya estás. Pero es peligrosísimo eso, ¿sí? Es peligrosísimo que ya te creas que ya la hiciste. Miren, la gente tiene todo el derecho a pensar bien o mal de los alcohólicos. El problema es qué cree el alcohólico de sí mismo, ¿sí? ¿Qué cree el alcohólico de sí mismo? O sea, ¿yo qué creo que soy? Y yo creo que el día de hoy soy una gente que vale, que tiene fortalezas, que tiene una actitud hacia la vida de enaltecimiento, de agradecimiento, que soy productivo, ¿sí? Que soy una gente capaz. Y creo que soy una gente así que de alguna manera estoy comprometido con una causa, ¿sí? Que es salvar primero mi vida y salvar o tratar de apoyar, no, porque Salvador no hay nadie más que Jesús, apoyar el proceso de otros, ¿no? Sí es verdad que existen casas de medio camino, existen anexos, existen granjas, pero está contemplado en las tradiciones de Alcohólicos Anónimos también, particularmente en la octava tradición, cuando hace la separación de lo que son los grupos de Alcohólicos Anónimos como tal y la libertad de que algunos puedan ser empleados en centros de servicio, ¿sí? Aunque algunos centros de servicio se pasen de lanzas y no hagan las cosas como tal. Esos que de alguna manera fueron cerrados y demás fueron porque tenían anomalías, pues, de acuerdo a la ley, ¿no? Tenían anomalías, se pasaron de vivos pero eso a mí no me compete decirlo. Cada quien, aquí lo que importa es nosotros qué hacemos. Eso sí me interesa mucho. Nosotros como institución, ¿qué damos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo apoyamos a AA? ¿Cómo apoyamos así nuestro grupo? El grupo, como tal, por ejemplo, su autonomía, sus acuerdos, la práctica de los 12 pasos, la práctica de las 12 tradiciones, la inclusión como grupo en los servicios del distrito o en los servicios de donde participen, que no necesitan ser exactamente servicios del distrito, pueden ser instituciones o pueden ser asilos, pueden ser hospitales, pueden ser, qué sé yo, ¿sí? Yo veo como una institución un centro de tratamiento También, bien separado. sí, muy separado. Y yo creo también, porque es algo que hasta en la misma estructura hay un debate tremendo, el Grupo Moreno lo tuvo. Ah, sí. Entonces, y muchos lugares de gente humana o gente que quiere seguir alimentando su fortaleza a través de servir, realiza algunas actividades como son muy juzgados. Sí. O sea, tienen conciencia, la verdad, de la gente que yo, a mí me gustan mucho los grupos, ¿verdad? Pero también veo que, y lo pude comparar,
ahora que fuimos a Atlanta, ¿verdad? En esta convención pasada, vimos que la gente está en grupos de alcohólicos anónimos, independientemente de ir a sus reuniones, funciona en labores de servicio maravillosos, como asociaciones civiles, o sea, porque es una manera de fortalecer. Entonces yo creo que si la gente tuviera su propia conciencia, en vez de juzgar los centros de tratamiento, que son como una institución independiente de lo que es el programa, y se den cuenta de lo maravilloso que es ir a servir a un centro de tratamiento, ir a servir a un lugar de vida, es como ir a un hospital o ir a la penal, pero con gente que ya está viviendo un proceso, ¿verdad? Y está canalizándose a un programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces ya es bien importante eso. Bueno, te conozco, sé el movimiento que estás manejando ahorita y se me hace importante. ¿Por qué? Porque la gente apática, desinteresada, que nada más ya, quiere recuperar lo perdido, lo que decías ahorita, ¿verdad? Hay que estar conscientes de lo que necesitamos. A veces pensamos que recuperar la familia de chingados. No, cabrón, o sea, recuperar mi trabajo ya la hice. No, se necesita realmente, si queremos mantener todavía nuestra familia en nuestro trabajo, porque eso es por añadiduría, seguir funcionando en labores sociales. Y qué mejor que desarrollar una actividad de una labor social para pasar el mensaje. Yo creo en eso. Bueno, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? No somos AA, pero seguimos funcionando como una institución ajena a AA y que a mí me sigue manteniendo en sobriedad, no nada más de alcohol y drogas, sino emocionalmente, por las cosas que están manejando, por todo. Y también sé que hay muchos grupos de AA que nada más está bien, o sea, van. Hay una parte en el paso 12 que dicen que se practica el paso doble nada más. Y yo creo en eso, y eso no es Alcohólicos Anónimos, hace mucho hincapié porque es algo que te puede volver a hacer beber, si no somos conscientes de la práctica de los pasos. O sea, no nada más es tapar la botella y pasar un mensaje, no, se necesita, yo lo he visto pues, o sea, seguir trabajando, seguir funcionando, en lo que tú quieras. Yo les digo, bueno, si no quieres ir a una granja, o sea, sigue sirviendo, en lo laboral lo puedes hacer. Tu mejor anexo es la gente que está al lado de ti, a un lado. Pero qué mejor con gente que está con la misma necesidad que tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a la que podemos ayudar. Dice Trecha la Sociedad Médica, somos almas gemelas. O sea, entonces, zapatero a tus zapatos, o sea, es lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que ayudar con esto. Y se me hace importante, pues, porque no nada más hay desinformación en la gente que no conoce AA. Yo quiero, vamos a entrar a lo mejor un poquito con la gente que a lo mejor está en programa y que a lo mejor ni ha abierto los ojos de lo maravilloso que es su programa, de lo maravilloso que es y que no lo hemos utilizado. En el segundo paso dice una parte que los que nos creemos católicos, ¿verdad? Que nada más practicamos superficialmente lo que es la religión, porque ni la Biblia no leí. O pregúntense, nada más vamos a que nos dé la bendición, a confesarnos y que nos dé la base. Y en eso se convierte a veces el programa de AA. Nada más superficialmente lo hacemos, pero tiene una profundidad tan maravillosa de trabajar contigo mismo, lo que decías ahorita, a través de los pasos, cuando te vas encontrando, cuando te das cuenta, porque nos decían una frase bien maravillosa, la que nos sigas compartiendo ahorita, y tú la decías mucho, ¿verdad? Yo no soy alcohólico porque bebí porque era alcohólico. Y hay mucha gente que piensa, ¿verdad? Ahorita hay mucha gente que está asistiendo a los grupos de AA sin beber y sin drogarse, pero no se dan cuenta que realmente tiene un problema, ausencia de Dios le llaman, ¿no? Bueno, ahí va. Yo no me meto las cosas de Dios sin antes mencionar una cosa. ¿En qué creo yo? ¿Sí? O sea, dejemos a Dios ahorita ya en la chapa de Él. ¿Sí? ¿Yo en qué creo? ¿Sí? O sea, como ser humano, ¿en qué creo? Y para creer en algo yo necesito también algo muy importante que hemos llamado en denominarle fe, ¿sí? Que se reduce en dos cositas, en fortaleza y en esperanza, ¿sí?
Pero cuando te das cuenta de la necesidad de que tú no te puedes quedar con lo que a ti te han dado, ¿sí? Y que para poder mantenerte sobrio necesitas 3 letritas nada más que se llama dar, ¿sí? Dar a través de lo que tú has recibido, ¿sí? La ayuda a otro. En ese contexto, en ese momento, tú estás realizando actos de fe y que a lo mejor primero no son conscientes, pero los estás haciendo. Cuando yo te decía que me estaban metiendo al programa, era sirviendo a los demás, sirviendo desde una tacita de café, desde el cigarrito que le das al compañero, decir, siéntate bien, cabrón, pon atención, ay, perdón, abre la cabecita, hombre, ¿sí? Quítate así las piedras del cerebro y abre tu mente y demás. Ese tipo de cositas que van despertando a las personas y que van generando confianza, van desarrollando lo que posteriormente se llama fe y la concepción de que hay algo que fortalece esa fe que muchos dieron en llamarle poder superior, ¿sí? Y que un poder superior no se reduce nada más a una silla, a un objeto, ¿no? O al grupo. Se reduce, ¿sí? A la concepción de un nuevo estilo de vida, ¿sí? A una nueva idea de vida, a un concepto nuevo de libertad, ¿sí? Y esa libertad a veces nunca la vemos, ¿sí? Porque la fe que decimos no la practicamos. A veces nada más hablamos de la dichosa fe, pero a los hechos, interiormente, no hay credibilidad en lo que se practica, o más bien en lo que se dice, así que no se practica. Yo puedo ser muy leguleyo y mentiroso y hablar de Dios y hablar de esto y de aquello, pero si en los hechos no soy congruente con una palabra de aliento, con un buen trato, con un buen juicio, con callarme la boca y no lastimar al semejante, no nada más con la familia, sino en el actuar cotidiano, en donde sea responsable de mi vida y la gente de veras diga, sí hay un cambio. Esta gente sí merece ser respetada. Yo estoy seguro que el alcohólico se debe de sentir enaltecido de ser alcohólico, agradecido de ser alcohólico. Es más, es un sentimiento sublime cuando se es consciente de lo maravilloso que es ser alcohólico. Y no quiero sonar falso, ¿eh? No, es que es bien importante, porque yo llegué a escuchar, yo escuchaba que decían, es una bendición ser alcohólico. Cuando yo llegué, yo decía, ay, no mames. No, sí, es una bendición. ¿Cómo no? No, pero, o sea, son puntos de vista que yo cuando llegué decía, ¿cómo va a ser una bendición si es lo que menos quiero ser? Con el tiempo se va ampliando la conciencia y te vas a dar cuenta que lo que tuviste que vivir fue necesario para encontrar este modo de vida tan maravilloso. En el tercer paso habla relacionado sobre eso. Dice, si tu manera de funcionar no te dio resultado, una mirada al espejo es suficiente. Ah, bueno, y te hace una invitación a que cambies tu vieja forma de pensar y de vivir por la del programa. Esa es la invitación que hace Alcohólicos Anónimos como tal. Bueno, pues el programa es algo maravilloso, son 12 pasos. Y hay veces, bueno, yo lo digo porque a mí me encanta Alcohólicos Anónimos, es un programa en general que para mí son los principios, son los pasos. Porque, bueno, hay mucha gente que se brinca el primero, el segundo y el tercero, ¿vale? Se van al cuarto y quinto paso, ¿vale? Vamos al cuarto y quinto paso. A mí se hace muy delicado eso, pero bueno, igual da resultados, les funciona, no estoy aquí para etiquetar, pero en mi punto de vista yo, la verdad es algo que no recomiendo, porque si hay gente que no está capacitada o preparada para vivir esa experiencia, te puede tronar la cinta. O sea, hay cosas muy fuertes
que no se digieren de cierta manera, entonces hay una preparación, ¿no? Claro que sí. Cuando tienes el concepto de un poder superior del que hablábamos hace un momentito, Para la gente que no cree en nada, ¿qué sugerimos? es que no hay nadie que no crea en nada. Llega resentido. Yo estoy segurísimo que todo el mundo cree en algo. Yo también. Es más, los ateos creen que no creen, pero creen. Ese punto que hablar. La mamá de Paquito que hablar. Claro. Entonces, todo el mundo cree en algo. ¿Sí? El ateo cree que no cree, pero lo sustenta. Dice, "No, yo no creo por esto". ¿Sí? Otros dicen que creen, aunque no crean, pero dicen que creen. ¿Sí? Y los que sí creen, lo demuestran con hechos. A mí lo que me gusta es de la manera que el programa lo maneja. Habla de Dios y habla de un poder superior. Entonces da la oportunidad de elegir. En una parte también del libro de Aya, su mayor de edad, platicando las sociedades médicas, comparten esta parte tan maravillosa, donde dicen, es que es un grupo de hombres, ¿verdad? Que se juntan, de cierta manera, dice, y comparten su experiencia y les dan un resultado. Dicen ellos, bueno, ellos le llaman Dios, nosotros le llamamos factor X, porque dicen, pero ellos no pueden, a lo que decías ahorita, pero ellos no pueden explicar su Dios. ¿Verdad? Que en este caso pues, es como la comunidad o el grupo o los servicios o lo que se vive, dice, y nosotros tampoco, pero les da resultado. Es algo maravilloso, porque comparten ellos. Pues. La idea de Dios es, vamos a decirlo, meramente espiritual, ¿sí? O sea, en ti está la libertad de decidir si se lo das a una deidad como tal, a una energía, a un ser humano. Lo importante es que a través de ese tercer paso le dé dirección a tu vida, le dé dirección a la confianza, le dé dirección al compromiso, le dé dirección a una forma de vida que había estado torcida y que mediante la dirección que se le da, decían antes que Dios conectado a través del ser humano pudiera generar la confianza suficiente para, a través de la experiencia, darle dirección a la vida del espíritu de otro ser humano. ¿Sí? O más fácil, Dios conectado a la manguera así con el ser humano para que le dé vida al otro, caramba. ¿Sí? Con el tiempo entendimos que dos seres humanos, ¿sí?, que adquieren un compromiso y establecen una relación formal llamado apadrinamiento, en donde dicen ni me debes ni te debo, pues los dos se regalan la experiencia mutua, aunque con cierto grado de adelantamiento del que tiene mayor tiempo, del que lo recibió, le dice, es que tú estás en libertad de creer o no creer en lo que yo te diga. Yo te doy la idea, el aporte, la dirección, y tú sabes si lo aceptas o no lo aceptas. En eso estriba mucho la libertad que hay dentro del cuerpo anónimo. O sea, yo te doy mi experiencia. Te puedo sugerir, porque todo es sugerido. Pero yo te sugiero que si vas en un avión, y si se va a estrellar y hay un paracaídas, si te lo pones, te va a salvar. Y si a pesar de saber que te tienes que poner un salvavidas, no te lo pones y te avientas, bueno, pues tú solo te vas a dar a la torre. Entonces, ¿esto qué trata? De fomentar la fe a través de acciones concretas, ¿no? Sí. Esto es lo que nos ha servido, lo que
lo que hemos tenido para salvar nuestra vida. Tú sabrás si le cachas, ¿no? Tú sabrás si le... entras al paracaídas o no. Exacto. Ya te dimos el equipo. Ahora hay otra cosa. Aquí de lo que importa es que la gente, cuando empieza a vivir su proceso, se le vaya no ser cómplices de su enfermedad, ¿sí? No vivir un falso engaño así de que ya estás bien y de que todo va a ser facilito y de que no te va a costar nada. No, sí te va a costar y te va a costar mucho, ¿sí? Te va a costar hacerte responsable, te va a costar sustentar tu fe, te va a costar así, desprenderte de tu egoísmo, porque básicamente el alcohólico es lo que tiene, es un egoísta, es un arrogante, es un ser pagado de sí mismo y que le cuesta mucho trabajo otorgarle la fe a otro. ¿Por qué? Porque nunca ha confiado en nadie, nunca le ha gustado que lo dirijan, nunca a nadie le ha gustado que le digan, haz esto. ¿No hay por qué? Que lo hagas. No lo hago. Y fuera con tu madre, con el sacerdote, con el maestro y con Juan de la patada, ¿sí? Por no obedecer nos pasó lo que nos pasó. Y eso lo dicen constantemente en el bus. Ahora bien, ¿por qué hacer un cuarto y un quinto paso? De los que hablaba él. Le hemos llamado inventario moral, ¿sí? Inventaría, sí. Y luego dicen, es que desde tu niñez, ¿qué tiene que ver la niñez? ¿Sí? ¿O qué tiene que ver la adolescencia? Y luego dicen, es que desde niño estás dañado. ¿Cómo? ¿Cómo dañado? Pues yo no soy consciente de mi daño en esos instantes. Lo que no se recuerda mucho es que padres golpeadores, madres histéricas, gente con la moral destruida, con un círculo vicioso de generación tras generación que viene arrastrando destrucción generacional, castrados espiritualmente, con un autoengaño religioso en muchos de los casos, con una consigna de Dios así de te va a castigar, Dios esto, Dios lo otro, y cositas así, o estigmas así muy marcados que te tienen la mente así saturada, ataratada, y que no puedes levantar la vista para poder ver de frente y decir, no, sí, yo soy digno, yo merezco, yo soy una gente que vale. Y adquirirlo ya en doble A, ya conscientemente, es un trabajar. Por eso se tiene que trabajar la niñez, porque este es un programa que es físico, mental y espiritual, ¿sí? Al llegar se restaura lo físico, pero luego te atendemos mentalmente, ¿sí? Y luego enaltecemos tu espíritu, pero tienes que hacer una reconstrucción. Por eso, cuando se habla de 5 conceptos básicos, ¿sí? no es nada más hablar de 5 conceptos básicos. 5 puntos básicos. 5 puntos básicos, perdón. ¿Sí? O sea, la admisión de que tienes un serio problema, que tu mente está dañada, que tu psique está atarantada, que tu personalidad es desastrosa, que tu temperamento es desastroso, ¿sí? Que tu carácter igual, y que pues tienes que hacer un análisis profundo del daño causado, dirigido por una persona que ya ha vivido cierto proceso en la cual tú puedas confiar. ¿Qué se hace? Es tan sencillo, decía, comunicarlo, decirlo, exponerlo, exhibirlo, concientizarlo, concretarlo y llevarlo a una entidad espiritual en donde se practica la confianza y lo hagas de una manera consciente, donde conozcas tus 7 defectos de carácter, tus 4 instintos, ¿sí? Y que
cuando conozcas cada uno de tus defectos, te des cuenta qué defecto te va a llevar a qué y de qué manera te va a afectar. Sí, que el egoísmo como madre de todos los demás, o el orgullo, ¿sí? La mamá de los perritos. La mamá de los pollitos, te va a decir, por ejemplo, en mi caso, mi segundo defecto, y no me importa exhibirme, es la envidia. Yo soy un ser humano envidiosísimo. ¿Y qué tengo que hacer para combatir esa envidia? ¿Sí? Bueno, primero concientizarla y después realizar acciones para combatirla. Dice que va acompañada la envidia de otro defecto que es la pereza, ¿verdad? Claro. Dice que está la envidia aquí, así, y la pereza acá. Así escondidilla. No nada más de esa. Porque envidiamos, ¿verdad? Pero en vez de hacer algo para conseguir lo que tiene el otro, juzgamos, porque es bien fácil, ¿verdad? Entonces, como dices ahorita, no nada más de ese defecto, yo creo que lo acompañamos de todo, que es como el desinterés, pues, la apatía. Claro, y luego había otra cosa muy importante, por ejemplo, hay una parte, por ejemplo, de mí, yo voy a hablarles de mí, ¿no? Yo siempre fui una persona muy insegura, ¿sí? Y eso yo no lo había podido detectar. Sí lo sentía muy profundo. O sea, una mujer bonita, hijo, mano, sentía que me paralizaba. Poderle hablar a alguien así, con seguridad, enfrentarme a un reto administrativo. Yo que fui director de primaria, por ejemplo, al enfrentarme a los padres o al enfrentarme así a los propios alumnos, al enfrentarme al grupo de clases, yo me paralizaba de terror porque no había seguridad en mí mismo. ¿Sí? Era un tipo bastante inseguro. Al venir aquí a hoy, yo lo pospuse 2 veces o 3 porque tenía miedo de venir a exhibirme. ¿Sí? Y me costaba trabajo decir que me daba miedo venir a exhibirme o venir a estar frente a un aparato o venir a estar frente a personas sintiendo, pero si eres un ignorante, ¿qué te van a juzgar? Y me di cuenta de que si no te enfrentas, entonces no hay adelantamiento, ¿verdad? Y serías incongruente. ¿Sí? Y sabes bien que te van a juzgar y sabes bien que te van a criticar, pero si no haces nada, de todos modos te van a juzgar y de todos modos te van a decir, Ulay, y de todos modos te van a decir un montón de cosas. Entonces eso forma parte de uno de mis defectos. ¿Sí? ¿De cuál de todos ellos? Del orgullo, ¿sí? Del que de ese miedo oculto que hay detrás de todos los defectos, ¿sí? Y luego la ira. Cuando yo no logro algo, ¿sí? De inmediato me siento reprimido internamente y exploto. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué le saqué? ¿Sí? Y empieza el reproche. Es como cuando tienes tu pareja o tu esposa, ¿no? Y que está chingue todo el tiempo y tienes ganas de decirle, ya cálmate, ¿no? Bueno, pero si no se lo dices y te lo tragas, ahí acumulas. Eso nos pasó como alcohólicos. Fíjate que es algo bien importante, a eso me refería cuando la gente practica el paso doble. ¿Cuántas cosas no hemos dejado de hacer, de enfrentar? Porque yo creo que los alcohólicos tenemos una capacidad tan chingona, tanto para rompernos la madre como para salir adelante. Pero a través de los pasos, o sea, hay mucha gente que sigue todavía con miedo a enfrentarse a situaciones y se agarra o hace una dependencia
del programa para justificar y no enfrentar sus situaciones. Yo te admiro mucho y te lo he dicho varias veces, porque tú no fue un impedimento el programa para tu carrera, para tus labores, para seguir escalando de cierta manera, aunque fuiste enfrentando tus miedos, ¿verdad? Estuviste creo que en el sindicato, o sea, muchas cosas, herramientas de vida que el programa te las va dando, pero en sí a través de la práctica. Estás con tu familia, o sea, es algo que yo admiro mucho, ¿verdad? Te conozco, y no nada más de ti, de mucha gente que yo admiro, ¿verdad? Porque no ha sido un impedimento. Mucha gente piensa que es un impedimento, pero a veces logramos una justificación para no hacer nada, o para no buscar nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Porque si tú llevas el programa a cualquier acción de tu vida, lo vas a lograr, hombre, pero se necesita primero hacer un alto, eso es muy importante. Hacer un alto, ¿verdad? Empaparnos realmente de lo que es el programa, pues al principio se necesita la ayuda de alguien, ¿verdad? Para que te vaya guiando en lo que es esto. Porque llegamos, ahora sí como dormidos, pues, creyendo en nuestras viejas ideas. ¿Qué es lo primero que, bueno, a mí me pasó, lo primero que cuando llegas y te empiezas a sentir bien, te da por, ya quiero regresar con mi mujer. Y es que ya entendí, o sea, es un autoengaño, yo lo viví en serio, ya quiero trabajar, ¿verdad? No es malo, hay que funcionar y hay que echarle ganas, pero si no hay un estado de conciencia, lo único que está pasando es que estamos, dice la literatura, el alcohol se disfraza de una forma para resistir sus demandas, ¿verdad? Y así nos damos cuenta. Eso necesita hacer un alto, ¿verdad? Realmente empezamos a interesar. Yo te insto mucho a leer para que vean qué es el programa y por qué se les da cierto tipo de sugerencias. O sea, el que lean no es para que sepan, es para que tengan conocimiento de por qué tienen que barrer, por qué tienen que ellos mismos, ¿verdad?, limpiar su recámara, al tener la mente libre de prejuicios, porque a veces yo no creí, a veces piensa que a ver qué chingadera se me ocurre ahora al padrino. Esa es una que yo no traía. Porque no hay interés. Y vaya, yo decía, pues es que no tengo luz verde, o sea, ¿por qué pedimos luz verde para pendejadas, creo yo, no? O sea, se maneja mucho en los grupos, ¿verdad? Y pues agarramos de justificación al padrino. Por eso, o sea, los que hemos quemado lo que es este proceso tan hermoso, somos los mismos que no hemos querido realmente salir adelante, ¿verdad? Y agarramos apenas la justificación porque decimos, es que el padrino me dijo, o sea, ¿y por qué haces cosas, verdad? Y para eso, no, para ir a coger, sí tienen los brazos, a eso ni le bajas. O para hacer tus chingaderas, pues digo yo, ¿no? Y le pedimos luz verde para ir a trabajar, le pedimos luz verde para ir a pedir perdón, le pedimos, o sea, para eso no es luz verde, para eso tienes que echarle acción. Pero, ¿verdad? ¿Para qué le digo? Digo, y luego nos equivocamos, porque yo me equivoqué mucho tiempo, ¿verdad? Porque fui de esa que tú me conoces perfectamente. ¿Verdad? Entonces, no es algo maravilloso. ¿Me das permiso de decir algo? Miren, en la cuestión de apadrinamiento, a veces habemos gente que todavía no tenemos la capacidad para poder apoyar la dirección de la vida de otros y nos hemos equivocado garrafalmente, y a veces hemos sido corresponsables de mucho daño. Yo eché a perder a los primeros de mis ahijados. Un día uno me dijo, padrino, ya me diste lo que me tenías que dar, muchas gracias. Y yo me sentí así como agredido. Le dije, pues ¿qué se cree? Lo que no me daba cuenta es que ni yo estaba consciente de que el que debía de ser dirigido era yo, ¿sí? Y que yo no estaba preparado para dirigirle a alguien.
No es lo mismo que algún muchachito te diga, de hecho, ayuda para que me conduzca o me ayude en mi proceso, porque así se estilaba, pues, ¿no? O se estila en muchos de los grupos, según sus opciones. El problema es que si uno no tiene una dosis de responsabilidad con tu vida y con la vida de los demás, o con el proceso mismo tuyo, pues entonces, si no estás en condiciones de dar, debes de ser honesto y decir, no, pues yo. Aunque por otro lado dicen, no debes, pues, de negarte a servir a otro ser humano. Así que te encuentras con una interrogante en donde estaré capacitado para apoyar o no estaré capacitado para apoyar. Dicen que nadie nace aprendido, pero entre que son peras o perones ya te fregaste a alguien, y entonces, ¿qué es lo sugerido ahí? Pues preguntarle a otro de mayor experiencia, oye, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Yo sí fui muy, en un cierto momento así, hasta aprisioné, de tal manera, por el miedo que yo tenía, aprisioné, no sabía cómo orientar, cómo decirle, ni siquiera sabía cómo escuchar a un muchachito, porque en cuanto empezaba a hablar, yo ya lo estaba interrumpiendo. No, espérate. Y pues no, así no, jamás. Así como se genera la confianza, así como, ¿sí? Si no aprende uno ni a escuchar, y luego cuando se convierte uno en cómplice de la vida de otros, apapachador, así que me digan, mi querida Sani, para ir, de hecho, mira, para ir con X a dar la vuelta. Y espérate, ¿cómo? ¿Y el servicio? No, puro servicio. Todos los días servicio. Chingado. Y pues yo también tengo derecho, yo soy joven, yo quiero andar en el antro, yo quiero ir a los restaurantes, yo quiero ir a pasear. Pues sí, pero organícelo, cabrón. Ya que le toque y ya esté consciente de su problema, bueno, pues entonces, pero ahora sí podemos decir eso. Pero antes, por el mismo miedo decía, no, ni madre, por hoy no, sáquese. Pero había miedo, no había convencimiento de por qué estaba haciendo las cosas. ¿Cuál es la responsabilidad de...? A mí es muy importante eso, porque hay mucho juicio, bueno, y hay gente que se impone muchísimo, Claro. ¿verdad? Yo también lo hice, y porque es bien agradable sentir que depende de ti, que gracias a ti, y hasta cuando te hacen así homenajes, están en un cuadro, y gracias a mi padrino, hay muchas cosas, pues que enaltecen mi ego, pues, y hasta tú sientes, ¿verdad? Pesar de la vida pinche miserable. Así me pagan esos cabrones. Pero digo esto porque yo sigo siendo igual, y tengo esa responsabilidad el día de hoy de decir las cosas, al menos si me preguntan, como yo las veo y como yo las siento, no me quiero llevar nada. Ya no imponer la negatividad, porque a veces la gente se resiente, porque no se da cuenta que quien decide son ellos, hombre. Yo cuando me di cuenta de eso, ¿verdad? Yo sentía, es que mi padrino me impone y me dice, y una vez me dijeron, ¿y cuándo has obedecido? Ups. Definitivo, ¿Quién decidió? Ups. O sea, cuando pude ver esa parte, ¿verdad? Hay otra parte de la literatura que dice, bueno, lo tuve que vivir para darme cuenta que no me dio resultado esa filosofía, dice, ¿verdad? De manera de vivir, y me ayudó. De eso habla uno de los conceptos, dos de los conceptos mundiales, ¿verdad? Para el servicio mundial. El primero tiene una parte que lo que habla del liderazgo. Se me hace maravilloso porque te invita a ser un líder. El programa te invita a que seas líder, no de masas, líder de ti mismo, que aprendas a decidir. Y un buen líder, ¿verdad? No es borrego. Un buen líder aprende a tomar decisiones, pero si ese buen líder aprende a pedir opinión, a la experiencia, se convierte en un gran líder. Estamos hablando de la experiencia de la vida,
de la toma de decisiones y de lo que quieras. Puedes, lo que tú decías ahorita, puede ser alguien que tenga, a lo mejor en la cuestión legal, yo no tengo experiencia, pues pides, oye, yo no sé, aunque sea más chico que yo, pero yo no sé cuestiones legales. Y en la cuestión de vida, hay muchas cosas, ¿verdad?, que yo no las sé, entonces las pregunto. Hablas de la obediencia. A mí se me hace importante porque mucha gente piensa que obedecer es hacer lo que te dicen los demás. Y no es así. Eso es bien importante porque el programa es maravilloso, ¿eh? El programa te invita a aprender a escuchar. Por eso estoy viendo lo que decías ahorita. No tanto cuando tú, o sea, a mí me dan una sugerencia cuando subí a la tribuna y me decían, escucha lo que hablas para que te empieces a ser consciente de tus palabras. A veces compartimos con los seres humanos que nos están guiando, buscando que nos dé la razón de lo que queremos. No nos estamos curando, ¿eh? Yo se los digo porque yo lo viví. Hay veces que yo quería ver a la mamá de mi hijo, ¿verdad? Y llegaba y le decía a mi guía, le decía, es que mi hijo quiere verme. ¿Verdad? Tengo mucho tiempo que no lo veo, tengo ganas de verlo. No puede ser sincero conmigo. Qué importante, ahí entramos a lo que viene siendo el parteaguas, que es cuarto, quinto paso, sexto, séptimo, hablar de la humildad, ¿verdad? Humildad es ser sincero contigo, ¿verdad? De tus capacidades, de que tú mismo te pones tretas. El quinto capítulo es maravilloso, es algo genial, que te lo pone desde el primer párrafo, que nos explica, pues, que lamentablemente mucha gente no puede entrar a este modo de vida por una simple y sencilla razón, porque nos falta mucha sinceridad con nosotros mismos. De hecho te lo dice, o sea, es básica la sinceridad contigo mismo, pero ¿qué hacemos? Yo con mi padre no soy sincero, no le digo, literal, eso es básico en cualquier parte, ¿eh? Dejar, pero ya es un proceso, pues, ¿sabes qué, padre? No quiero hacer esto, tan fácil como eso, pero utilizamos un argumento, ¿verdad? Así como para sabotearnos nosotros mismos, nosotros mismos nos ponemos trabas y trampas, qué delicado es eso, ¿eh? Por eso al principio se necesita, creo yo, la dirección. Aprender a escuchar a quien te aconseja. Al final de cuentas, quien decide eres tú nada más. A mí me pone muy bien porque, ¿qué crees? Es como ir con un médico, ¿eh? Por eso mucha gente se resiente con los padrinos. Padrino, es que mi mamá está mala, voy a ir a cuidarla. Y te dice, padrino, pues échale ganas, muchacho. Y si ocupas algo me hablas, ¿verdad? Y te vas con tu novia al motel. Ajá. Y luego llegas y te sientes mal. Y te dices, padre, ¿cómo está tu mamá? Más mal te sientes. Pues digo, no, pues ahí va, ahí la lleva, padre, no, ahí va, mejorando. Y te sientes mal. Es como ir al médico y que te duela la cabeza, ¿verdad? Y que veas en la entrada el medicamento para el dolor de cabeza, que es una inyección de aceite, una jeringa así, y luego abajo que diga medicamento para el dolor de pierna, una pastillita dulce, y a ti te duele la cabeza. Entonces llegas y ves el medicamento y dices, ni madres, ¿verdad? Y te pregunta el doctor, ¿qué le duele? Así funciona el apadrinamiento en mi caso personal, ¿eh? Yo no era sincero con mi padrino porque me daba miedo el medicamento que me iba a dar. Yo quiero un medicamento suavecito, así que, es más, que si lo menos que doliera, y si no había que hacer esfuerzo, mejor. Y si me ayudaba, mucho más. Es bien delicado a veces, pero ¿qué creen? A mí se hace bien maravilloso porque ahí entra el respeto, ¿eh? Yo creo que es parte del crecimiento, ¿no? De cada uno, o sea, porque al menos a mí me respetaron lo que yo hablaba y lo que yo decía, pero fueron consecuencias que yo fui pagando, en serio. Me decía el padre Miguel, una maravilla,
me decía, es que es muy egoísta de mi parte, José, no dejar que vivas tu experiencia. No, hombre, hijo de su madre, me daba unas aterrizadonas, ¿verdad? Y llegaba y le echaba la culpa a él, decía, es que tu sugerencia no funciona. Y no era que no funcionaban sus sugerencias, el día de hoy puedo observar, ¿verdad? Cómo yo mismo seguía saboteándome, cómo yo mismo decía que quería la ayuda, no lo hacía, no era sincero. Me costó mucho trabajo, ¿verdad? Yo creo que aprender a obedecer es, nosotros, el significado real lo investigamos, es aprender a escuchar una opinión ajena a la tuya, para que de ahí puedas decidir. Yo creo que es el apadrinamiento, lo que decías ahorita, Pablo, o sea, yo mucho tiempo sí mal utilicé esa herramienta del apadrinamiento y la confianza de los seres humanos para meterles más miedo, para someterlos. Es más, hasta para evitarles crecimiento. Y más cuando se enamoraban. Un cabrón enamorado es como andar pedo, ¿eh? En serio, o sea, no lo sacas de ahí, entonces yo lo que digo es, pues échale ganas, hermano, ya que estés sufriendo, pues ya vemos, o sea, ya que estés en la cruda, pues ya vemos, mi porque, bueno, en mi caso personal, ¿cuántas veces no me lo advertiste? Respeta. Sí, bueno, sí. Esa palabrita así de rayos ver cómo genera así rechazo, genera así desafío, genera mucho. Miren, yo sí estoy convencido de algo, es que en el apadrinamiento es aprieta y afloja. Aprieta tantito y verás qué tanto se revuelca el ser humano en su resistencia a ser ayudado, y luego afloja, dale la libertad de que haga lo que él considere que tiene que hacer. Exactamente es lo que estaba diciendo. Pero también sé que al hacer las cosas encontré la posibilidad de mejorar, ¿sí? Nadie hace las cosas así porque a la primera le digan hágalo y ya lo hizo, ¿no? Ni el 1.x%. De muertito, ¿verdad? Sí, de muertito nadie, ¿sí? Si no es con acciones, es con esto, ¿sí? Y la gran mayoría siempre aquí tenemos un rebelamiento, resistencia a la obediencia. Miren, cuando se habla de obediencia, y voy a abonar un poquito más al término de obediencia, es cuando se refiere a obediencia a principios de vida, a principios disciplinarios, a principios que te ayuden a crecer como persona, tales como el respeto, la comprensión, la tolerancia, la convivencia, la amistad, la solidaridad, y etcétera, etcétera. Esos son los principios que te van normando para que tú puedas realizarte, aunado a la escucha, aunado a ser consecuente con los demás, y no ser así como un déspota, no ser así como aprovechado de la inexperiencia del otro. En fin, la obediencia genera, yo lo puedo decir por experiencia propia, algo así como un espacio de tranquilidad interna, ¿sí? Y una de las cosas con las que yo comprendí que la obediencia me daba resultado fue cuando una simple cosa me dijeron, en el coche ya cuando andes muy fregado, híncate un ratito y pídele a esa deidad o a ese poder superior o a lo que tú creas, que te escuche tantito lo que tú quieres que decirle.
Dice, la primera no vas a sentir nada, a lo mejor. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si te da sueño, pues te duermes, cabrón. Y a lo mejor ni crees. Pero si obedeces, con el tiempo vas a obtener una disciplina. Y esa disciplina con el tiempo te va a ayudar a reflexionar. Y esa reflexión con el tiempo te va a llevar a meditar. Y esa meditación con los años o con el tiempo te va a enseñar a conocerte interiormente. Tal vez te haga muy difícil, pero ahorita ya no preguntes, ponte a hacer lo que yo te digo, se acabó. Y así empecé poco a poco a hacer las cosas. Llegó el día en que yo sentí que cuando estaba realizando una oración, aquí, se siente que aquí desaparece la chingada ansiedad y que puedes platicar con otro de las cosas de tu vida de una manera tan tranquila, sin tanta exigencia y sin tanto rollo. A veces ya no me vas a ir para una gente que la cagué, hice esto y esto, ¿eh? Fíjate que hice este desmadre, fíjate que abrí los hocico a lo pendejo, fíjate que no me pude quedar callado, fíjate que maltraté a la sal y chingada madre, y no quería, madre. Esa madre. Qué bonito es cuando te dicen no pasa nada. O sea, estás pendejo. No pasa nada, pinche vieja terca. No pasa nada, pinche enamoradiza, cabrón, madre. No pasa nada, tú, empresario, cabrón, buen para nada. Ya podrás y la chingada. O sea, cuando se va generando la confianza, cuando uno va aprendiendo a obedecer, cuando escuchas bien así las sugerencias y las empiezas a llevar a cabo y dices, cabrón, sí. A mí me dijeron una cosa muy fea cuando un día reclamé, no sé que no lo puedo decir ahorita así de gacho, sí. Pero me dije, padrino, esta chingada, ¿por qué no funciona? Pues aguanta la verga, cabrón. Y sigue haciendo. Y entonces, bueno, no me gustó, me devolví, me llegué y me volví a sentar. Y ya después ya no me animé a reclamar. Pero dije, si no vuelvo a preguntar, me voy a quedar aquí con las cosas. Y siempre voy a andar con las cosas aquí. Y luego aquí en el pecho. Porque se siente de la palabra querer hablar y no poder. Cuando hablamos de no poder, aunque ustedes no lo crean, es ausencia de Dios. ¿Sí? Falta de fe, falta de credibilidad, y por ende falta de confianza, y por ende falta de obediencia. ¿Sí? Eso es parte de lo que yo he vivido y he constatado. En el 5º capítulo que tú señalabas, decía, rara vez hemos visto fracasar a unos hermanos que sigan concienzudamente en nuestro camino, y etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente hablan de los 12 pasos de recuperación. Y cuando ya haces tu inventario, y te das cuenta que obedeciste, y te das cuenta que fuiste detallando así cada una de las acciones negativas de tu vida, pero también de las positivas, y también de los buenos ratos y de los malos ratos, y entonces tienes la capacidad de hacer un análisis, te das cuenta de que si obedeciste la forma en cómo lo tenías que llevar a cabo, te estaba abriendo un nuevo estado de conciencia, ¿sí? Y cuando uno aprende a obedecer y a dejarse guiar, ¿sí? Que no nos gusta, por cierto, que no nos gusta la dirección, empezamos nosotros a quitarnos la venda de los ojos. Entonces podemos ver más allá, ¿sí? Ya no tan fácilmente puedes cometer los mismos errores. A lo mejor te vas a equivocar, pero no con la misma intensidad.
¿sí? Cuando conoces tus defectos y reiterando de lo que yo hablaba hace rato, ya conoces cuál es tu orgullo, tu envidia, tu ira, etcétera, 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 ¿sí? Y cómo te dañan, y puedes leer posteriormente con quien tienes la confianza para hacerlo, con tu consejero espiritual o con tu guía o con... La literatura dice que hasta con un sacerdote y etcétera, ¿no? En los grupos se sugiere con la gente que mayor confianza tengas, que tengas la seguridad, pues, de que no te va a juzgar, ¿sí? Un requisito indispensable en esto es el no juzgamiento. O sea, nosotros los alcohólicos somos muy dados a juzgar. Este es un pendejo, mano. Yo no sé por qué llegaron a invitarlo. O simplemente este cabrón no sabe ni dirigir, es más, no sabe ni hablar, es más, es muy lépero. Si nosotros hacemos las cosas ya conscientes de lo que nos va a implicar de beneficio y de lo que nos va a implicar posteriormente de responsabilidad con nuestra vida y con la vida de los demás, entonces pues estamos entrando a otro aspecto de nuestra vida, de mayor responsabilidad y de mayor crecimiento y de mayor conocimiento de nosotros mismos. El conocer tus defectos, para muchos no va a ser grato, para nadie es grato conocer, hombre, en dónde te destruiste, ¿sí? O de qué manera te destruiste, o hacerlo consciente. Pero sí, cuando ya te da una norma de vida a través del compromiso del quinto paso y te dice, mire mi rey, he aquí su historia y usted nace un hombre nuevo y etcétera, etcétera, y entréguese a las cosas. Si no quiere quedarse en los grupos, aquí se le chingada, porque a partir de aquí, de que termina usted su quinto paso, empieza una nueva ruta de vida que sí es la práctica verdadera de lo que es el programa de recuperación, que es los pantalones largos y demás. Eso es importante, porque mucha gente piensa, y toda la vida va a depender. El ser humano no, o sea, te va motivando a que aprendas a decidir, pero se necesita un proceso, pues. Claro. ¿Verdad? Y luego muchos se preguntan, ¿y yo por qué no he hecho mi cuarto y quinto paso? ¿Por qué no hemos soltado nuestros viejos moldes, pues, que son nuestras dependencias, seguimos aferrados? Hay muchas cosas, pues, que la gente se pregunta, ¿y yo por qué no? O sea, no has hecho nada para enfrentar esos miedos, o sea, sigues todavía aferrado a tus miedos, a tus celos, a tus codependencias, a muchas cosas. Son cosas bien maravillosas. Ya para finalizar, ¿verdad? Esta alternativa que está maravillosa, que es Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Me gustaría que nos dieras en dónde estás militando y también las otras alternativas independientes a lo que es el grupo, que a mí se me hacen maravillosas, que es como los centros de autoayuda donde están participando, ¿verdad? Para si alguna persona quiere ayuda o algo o información, con todo gusto, ¿verdad? Muchas gracias, José. Mira, nosotros actualmente tenemos una agrupación que se llama Fraternos en Acción, ¿sí? Como grupo de AA, ¿sí? Y tenemos una organización civil llamada Fraternos en Acción para Vivir AC, que se encuentra en Mesa de los Soportes, ahí en Crucecillas 35. Es un lugar que está en proceso de desarrollo, tiene su escritura pública ya definida y demás. El propósito es apoyar a personas que tienen también igual problemas de alcoholismo, de drogadicción, codependencias, que son enfermos emocionales y que, bueno, el alcohólico también es un enfermo emocional, por supuesto, ¿sí? Pero que no tenemos fines de lucro, ¿sí? Que nos mantenemos con aportaciones de buena voluntad. Cuando nos llega gente, a veces son poquitos o somos poquitos, a veces muchos. Hay otros grupos que tienen pues vamos a decirlo,
un sistema de internamiento, ¿sí? En donde es voluntario, donde la gente está a puertas abiertas, la gente puede entrar y salir a la hora que quiere, ¿sí? Y está el grupo Amor y Vida también, que es donde está el padrino Eduardo, y que ahí se atiende también a personas igual en las mismas circunstancias. Porque tiene años ya, Sí, ¿verdad? Y que muchísimos ya, años. San Juan de Ocotán, que mis respetos, hay mucha gente muy luchona, los gaseros, ¿verdad? El Guerreros, Tíbet todos, Libre, el Tíbet Libre ahorita que trabaja con damas, ¿sí? con esta Imelda, ¿no? Sí, el grupo 4 de enero y algunos otros grupos amigos, pues, que como alcohólicos nos reunimos como grupos de AA y como grupos de AA trabajamos. Independientemente de que nos apoyen ya como centro de tratamiento por fuera de AA. Hay que aclararlo muy bien porque luego la gente se presta a confusiones de que en el grupo tienes anexo y que sabe qué, y te empiezan a atacar y que esto no es AA y que bla bla bla. Y lo que te fusilas los principios de AA y etcétera. O sea, y una serie de controversias que luego se desatan, ¿no? La verdad es que el que está tronado necesita ayuda por todos los medios posibles, ¿sí? Sea anexo, sea casa de medio camino, sea alternativa Wilson Smith, sea fraternos en acción, pero sobre todo lo que hacemos, pues lo hacemos con el corazón, ¿sí? Yo creo en eso, fíjate, porque, bueno, te compartí algo antes de entrar a la charla, que esto debe ser humano, más que para realizar la radio, porque se convierte en un modo de vida. Vamos a ser juzgados mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo nos sentimos? Ya es una necesidad, pues ya es un modo de vida que te hace sentir bien. Bueno, en mi caso personal me hace sentir muy bien, conocerlo bien, seguir compartiendo alternativas, seguir trabajando de alguna manera lo que aprendí en algunos grupos, en la fraternidad, con algunas personas que se cruzaron en mi camino tan maravillosamente, ¿verdad? Una de ellas eres tú. Muchas gracias. ¿Verdad? Y te agradezco mucho. Aquí te estoy llamando por tu nombre, pero bueno, siempre te digo padrino, ¿verdad? Porque tengo respeto, porque lo recibiste, por la actitud. Gracias, padrino. Y también pues saludos a todos los grupos que están unidos, porque es una labor que se juzga, pero que no cualquiera está dispuesto a hacer. Esa es una realidad, ¿eh? O sea, somos buenos para juzgar, pero nadie está dispuesto a realizar las acciones o hacer las cosas, ¿verdad? Dejar a un lado nuestros deseos personales para servirle al próximo. Y bueno, ojalá fuera gente, yo sé con la gente que trabajas, es una pinche gente que nomás se va y lo único que recibe uno es una mentada de madre, que son bien culeros y que bien ojetes. Me avisas en cuanto tengas algo porque estoy Bueno, preocupado. en los anexos también y en los centros de tratamiento se van y cuando salen dicen salúdenme a la doctora de sus días y ahí nos vemos, ¿eh? Gracias, Bueno, los felicito mucho, gracias por venirnos a compartir Gracias a punto de todos vista, ustedes, ¿eh? una alternativa más, ¿verdad? Y aquí vamos a estar compartiendo más alternativas, ¿verdad? Cada día. Saludos a Colotlán, saludos a Vallarta, Washington, Texas, que nos está viendo allá los compañeros, ¿verdad? Al DF ya está algunos, ¿verdad? Tala, Tlaltenango también, ya estamos expandiéndonos por todos lados. Tala, a los compañeros de Tala también, No, sí. es una maravilla, ¿verdad? Que nos abran las puertas, gracias. Adelante. Nos dan la oportunidad de compartir estas cosas que estamos haciendo diferentes, pero que van con el mismo objetivo. Todo para adelante. Así es. Dios Gracias. bendiga, gracias.